Profecía que vio Habacuc el profeta. ¿Hasta cuándo, Jehová, pediré ayuda y no oirás? ¿Hasta cuándo clamaré la violencia que nos rodea y no nos salvarás? ¿Por qué me haces ver tanta maldad y tú simplemente contemplas desde lejos la maldad? Destrucción y violencia hay ante mí y suceden pleitos y contiendas. La ley está detenida, no hay un juicio justo. El malo asedia al justo y la justicia está pervertida. Mirad, naciones, y contemplad y asombraos, porque una obra hago en vuestros días, tanto que no la creeríais si os fuese contada. He aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel e impetuosa, esa que marcha a lo ancho de la tierra para conquistar lugares deshabitados. Temida y aterradora, ligeros más que leopardos sus caballos, fieros más que lobos de la tarde sus jinetes. De lejos vienen como águilas que se lanzan sobre la presa. Con toda su violencia viene, multitud de rostros marchan por el desierto, y recogerá a los cautivos como barre el viento la arena. De los reyes se mofa, de los gobernantes se burlan. Toda ciudad fortificada es conquistada con terraplenes. Pasará como el viento que devasta, con la fuerza como de sus dioses. Del libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Antes de la reflexión de este primer fragmento de este nuevo libro profético, el libro de Habacuc, hagamos la introducción que nos pueda permitir comprender de una mejor manera tanto al profeta como al contexto en el cual se suceden las profecías. El libro del profeta Habacuc no nos da ninguna pista de dónde es él, en qué tiempo vive, de quién es hijo, cuál es su procedencia, dónde se encuentra. Pero lo que sí se puede deducir es que, al igual que Jeremías, Habacuc es el profeta que no solo comparte la palabra de Dios al pueblo, sino que se atreve a preguntarle, a cuestionar, casi que a discutir con Dios. Veremos en el libro del profeta Habacuc una especie de diálogo entre un Habacuc que pregunta y que cuestiona y un Dios que le va a responder. Sobre la época del profeta Habacuc sabemos que es contemporáneo de Jeremías y que, al igual que el profeta Nahum que acabábamos de reflexionar, ejercieron su ministerio a la sombra de tres grandes personajes: Jeremías, Ezequiel y Daniel. Por tanto, podemos ubicar a Habacuc a finales del siglo VI a.C., predicando, al parecer, bien contra la injusticia y la maldad que hervía en el pueblo de Israel, bien contra la opresión de pueblos extranjeros que hacen sufrir a los justos del pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, que para leer a Habacuc y a Nahum tuvimos que retroceder un poquito en la historia. Ya nos habían contado Jeremías y Ezequiel cómo fue la terrible caída de Jerusalén en manos de los caldeos, comandados por Nabucodonosor, y llevados la gran mayoría de habitantes como esclavos a Babilonia. Y recordarán que para reflexionar a esos dos profetas lo hicimos de manera alterna. Al mismo tiempo abordábamos los libros de Ezequiel y Jeremías. Pero haber abordado 4 libros al tiempo, 4 ministerios proféticos, seguramente se nos hubiese complicado mucho más. Por eso preferimos dejar un poco de lado a Nahum y a Habacuc, terminando la narración de la caída de Jerusalén y del exilio contada por Jeremías, Ezequiel y Daniel, y retomarlos finalizando el libro del profeta Daniel. Tendríamos entonces a un joven Habacuc predicando al mismo tiempo que Jeremías, y a un Habacuc que, si el quinto fragmento griego del libro del profeta Daniel es verídico históricamente, vivió sus últimos años cuando ya el profeta Daniel era un hombre bastante maduro y terminaba sus días en Babilonia, mientras el resto del pueblo había regresado, gracias al edicto de Ciro el persa,
a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. En el libro del profeta Habacuc encontraremos tres partes principales. La primera, la que hemos leído hoy, una primer queja de Habacuc, reclamando a Dios la maldad que hierve en medio del pueblo y que parece nunca va a terminar. Reclamación a la que responderá Dios, como acabamos de ver, indicándole que Dios exterminará el mal que hierve al interior del pueblo de Israel por medio del imperio caldeo o babilónico, es decir, utilizando a Nabucodonosor, el emperador babilónico, y su ejército como instrumentos de purificación del pueblo de Israel. En una segunda parte, el profeta volverá a preguntar a Dios por qué ese instrumento que él utilizó para purificar tanta maldad ahora comete maldad y el pueblo sigue padeciendo en sus justos la maldad, ya no tanto de los injustos judíos, sino de los injustos caldeos. Reclamo al que nuevamente responderá a Dios, indicando que Él exterminará toda la maldad y dándonos a entender, entre otras cosas, y con esto nos adelantamos un poco, que nunca, óiganlo bien, nunca las soluciones humanas serán del todo perfectas. El único que pone solución definitiva a la maldad es Dios. Todos los otros intentos humanos siempre tendrán alguito que mejorar. Terminará el libro con una especie de himno o salmo o cántico de Habacuc, reconociendo la grandeza de Dios, la justicia de Él que exterminará el mal en todo el mundo y de quien vendrá un juicio definitivo por sobre la humanidad. Este primer fragmento en el que hemos escuchado nos pone de cara a un Habacuc que se lamenta por toda esa corrupción que hierve al interior del pueblo, la misma que tantas veces Jeremías les recriminaba a su pueblo y de la cual les invitaba a convertirse a Dios. Puede ser la misma pregunta que le vemos nosotros hoy, hermanos. Dios mío, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta corrupción, Señor Dios nuestro? ¿Por qué la justicia pareciera que favorece más a los malvados y por el contrario olvida a los justos? ¿Por qué tanta inequidad? ¿Por qué tanto sufrimiento y dolor? A Habacuc Dios le respondió que enviaría a Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, para castigar al pueblo y purificarlo con sufrimiento. ¿Qué nos respondería a nosotros Dios? Que enviará, echando mano del texto apocalíptico, una terrible tribulación con la cual purifique al mundo entero. Que vendrá Cristo rodeado de sus ángeles con el juicio de su boca a pedir cuentas al malvado y a consolar y premiar eternamente al justo. Que Dios intervendrá de tal manera que, tal cual como le dijo a Habacuc, si nos contaran cómo va a ser la purificación divina, ¿no lo creeríamos? Entendiendo la debilidad y la flaqueza humana, podemos comprender hasta cierto punto a aquellas personas que piden una y otra vez a Dios que acabe ya con tanta maldad que hay en la historia, que venga y purifique y juzgue. Pero hermanos, es que cuando hablamos del juicio de Dios no hablamos de una fiesta, hablamos de algo que nos aterrorizará a todos, del desencadenamiento de la ira divina en forma de justicia. El juicio de Dios será tremendo, porque es que entre otras cosas será Dios volviendo por uno y cada uno de los hombres y mujeres justos, sufrientes, víctimas, maltratados, abusados en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, en su vejez. Será Dios volviendo por todos los hombres y mujeres buenos que han sufrido a lo largo de la historia, cobrando el mal de la humanidad en la historia. Lejos de aplaudir y de saltar de gusto, el alma que realmente conoce a Dios, dicho de otra manera, el buen hijo no saltará de gusto ni aplaudirá festejando cuando el padre castigue al hijo malo. Si es buen hijo, sentirá un profundo dolor porque comprende que el castigo es la expresión de una meta no lograda, de un alma perdida, de una historia que terminó mal.
Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.